Oramos a ti, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos permite estar en este lugar y estamos dispuestos a oír de ti, tu palabra, tu voz. Y ayuda a aquellos que están enfermitos. Hemos sabido de varios que están con enfermedad. Nos están viendo a través de YouTube. Te pedimos por ellos. Y ayúdanos también para que todos juntos podamos unidos escuchar tu voz y aprender de ti, conocerte un poquito más. Gracias, Señor. Bendicen todas las escuelas dominicales, de los pequeños también, que sean todos de edificación para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, las clases. Saludamos entonces a los que nos están viendo en YouTube, están enfermitos, también a los que se hicieron los enfermitos. No, ahí la dejo. No. Bien. Sigamos entonces con nuestro estudio del libro de Hechos. Ya estamos llegando al final. Queda poquito para terminar. Y está muy interesante la historia porque estamos viendo a Pablo, que está... ¿Dónde está? Está preso. ¿Cuánto tiempo ya lleva preso? 2 años. Nosotros nos han tomado un mes. Gracias. Un mes y Pablo ya estuvo 2 años preso. Y hemos visto diferentes situaciones que se ha tenido que defender. Y lo último que vimos fue que esencialmente el juicio ya no está siendo contra Pablo en sí, sino que contra el Evangelio. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Como que ahora empieza a resurgir el tema principal de por qué Pablo está ahí preso. Y había una situación. Estaba Festo, ¿recuerda? Se presentó ante Festo, que era el gobernador, el reemplazante, o mejor dicho, tomando el lugar de Félix, y tomando el caso de Pablo, y vemos que Pablo, él, ¿qué hizo? Apeló a César. ¿Qué significaba eso? Que el juicio ya Festo se lavaba las manitos y le pasaba el caso a el César. ¿Y el César quién era? Exactamente. Ya no me acuerdo, pero Nerón. No sé. En blasfemia. Ah, ya. Entonces Nerón estaba como César, el emperador del Imperio Romano. Que vale decir que en ese tiempo era la élite de todo el mundo. Lo más superior de todo el mundo. ¿Cuál problema tenía Festo? ¿O qué problema tenía Festo con este caso de Pablo? Y lo vimos la semana pasada. ¿Cuál era el asunto? Porque llegó Agripa, ¿recuerdan? Que llegó Agripa con Berenice, que Agripa era el Herodes de este tiempo, que todo esto fue el último, ya lo vamos a ver después. ¿Cuál era el problema que tenía Festo con la situación de Pablo? Y lo vimos en el capítulo 25, la última parte, dice que él tenía un asunto que hacer. Versículo 26 del capítulo 25, leamos, dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, o sea, al emperador, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Entonces, Festo está aprovechando para tener claridad sobre qué informar al emperador sobre este caso de Pablo, porque él estaba complicado. Estaba complicado. ¿Qué voy a? Porque él, recordemos que él dijo, yo no encuentro nada de malo en este hombre. Nada. Eh, ¿Cuáles eran los cargos que tenía Pablo? No tenía ningún cargo porque Festo lo encontraba inocente. Entonces, ¿qué iba a ocurrir acá?
Recuerda que llegó Agripa con toda la pompa, con todos los trajes de gala. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Lo recordamos? Dice acá el versículo 23 del capítulo 25. Ya vamos a entrar al 26. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Ya sabemos quiénes están entonces ahí. Hay comandantes del Imperio Romano, tenemos principales hombres de la ciudad. O sea, está el lugar lleno de gente nuevamente, frente a Pablo, que se va a presentar ahora frente a Agripa. Y este es un cumplimiento de lo que Jesús le había dicho cuando él se convirtió. ¿Vas a predicar a quién? A reyes. Y como nosotros conocemos la historia, vimos cómo Dios preparó todo para que llegara este momento. Porque, ¿qué está ocurriendo aquí? Es Cristo fundando la iglesia. La iglesia. Ya, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto no es un juicio, porque ya Festo no debe hacer juicio, ya el caso está para el emperador. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que tiene que hacer Festo es dar el informe al emperador. Por eso le pidió ayuda a Agripa. ¿Por qué Agripa? Lo vamos a ver ahora en el capítulo 26. Entonces, ¿qué quería saber Festo? Porque recordemos que él viene recién llegando. Él no entiende mucho de esta cultura judía, de lo que ellos piensan en su religión, de sus discusiones, no está muy claro. Entonces, ¿qué quería saber de Pablo? ¿Qué era lo que en realidad él creía? Lo que enseñaba, lo que predicaba, lo que practicaba. Con esta información, entonces, él iba a dar estos datos al César y así el César podía determinar si todo esto constituía una falta o una amenaza contra el imperio o una traición contra el mismo César. Con eso ya Festo terminaba y cerraba este caso. Y hay una frase que dice Festo, que no sé si le llamó la atención en el capítulo 25, en el versículo 19, cuando habla con Agripa y le dice, le está contando más o menos la historia, y dice, sino que tenían contra él, el versículo 19, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. De un cierto Jesús. Vemos cómo Festo toma a Jesús como un tema más del conflicto o esta situación que está teniendo con este preso. Lo que para nosotros Jesús es nuestro Rey amado que murió y resucitó, tal como lo dice que creía Pablo. Pero esa es la visión que tenía Festo de Jesús. Vamos ahora entonces al capítulo 26. Vamos a leer hasta el versículo 18 para tener en contexto lo que está sucediendo. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
la promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la lectura. Si se dan cuenta, es la conversión de Pablo, así que ya sabemos la historia. Así que pasen los niños. Ah, no. Siempre hay palabra del Señor en todo, aunque se repita, siempre hay algo nuevo. Bien, entonces tenemos a Pablo ahora frente a Agripa, el rey. ¿Recordamos quién era Agripa? Bien, Agripa, su papá. Vamos a ver esta familia ejemplar. Su papá fue Agripa primero. ¿Qué hizo este Agripa primero? Hechos 12 fue el que mató a Jacobo. ¿Se acuerda? Tomó preso a Pedro y después murió, ¿se acuerda? Comido de sanos. Ese era su padre. Su abuelo, el abuelito. El abuelito era Herodes Antipas. Él, si usted se acordara al tiro, mandó decapitar a Juan el Bautista. Ese era el abuelito de Agripa. Su bisabuelo, Herodes el Grande. ¿Hizo cosas buenas Herodes el Grande? Podría decir que sí. Gobernó por una parte bien, porque construyó esa parte del templo. Pero, ¿recuerda cuando iban a hacer Jesús? Él dio una orden: matar a todos los niños menores de 2 años. Esa es la historia más o menos familiar de este rey Agripa, Agripa II. Un ejemplo. Bueno, estaba acompañado de Berenice, que era su hermana. La historia dice que se rumoreaba que tenían una relación con su propia hermana. Y si analizamos bien, viendo las familias cómo eran, el desorden que tenían en su familia, el caos, que uno de los Herodes mandó a matar a su hijo, caos total, caos total. No es raro, bueno, para nosotros raro, pero que haya ocurrido esto. Berenice, se decía esta situación. Ahí está Pablo entonces frente a este personaje
que tiene el caos en su vida, pero él no se da cuenta porque él lo disfruta. Pero tenemos a Pablo, quien va a entregar un mensaje. Dice el versículo 2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti. Esa palabra dichoso es la misma que usa Jesús cuando dice bienaventurados. O sea, está hablando de que él se siente realmente afortunado de estar en ese lugar y en esa situación por dos cosas. Por lo que dice después en el versículo 3 y porque también está frente a muchas personas que están en autoridad. Pero el versículo 3 dice mayormente porque tú, Agripa, conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea, Agripa tenía conocimiento de las leyes, de los profetas, de lo que hacían los sacrificios. Todas esas cosas él las manejaba. Las situaciones que habían ocurrido en Palestina en los tiempos de Jesús también las conocía. Por eso Pablo se siente dichoso de poder presentar toda esta situación ante este rey Agripa. ¿Qué debía hacer ahora Pablo? Ya no debía defenderse como anteriormente. La gente estaba en contra, le gritaban acusaciones que no eran ciertas, pero había una acusación de las cuales los judíos decían de Pablo que él, con su mensaje, con su predicación, él estaba traicionando al imperio. ¿Recuerdan que a Jesús también decían lo mismo? Él es el rey de los judíos, está contra el imperio, etc. Y vamos a ver cómo Pablo, y por la gracia que Dios le da, él muestra el mensaje exacto para presentar quién es este Cristo. Entonces, ¿qué debía hacer Pablo? Ahora debía exponer la esencia de qué cosa, del Evangelio, demostrando que no era una forma de traición contra César ni su gobierno. Tenía que ser consciente de que no solo estaba ante Agripa, sino que también todo lo que iba a decir, ¿quién estaba tomando nota? El gobernador Festo, que iba a dar ese informe al César. O sea, todo lo que iba a decir le iba a llegar a César. Todo lo que está diciendo Pablo es el informe que va a presentar Festo a César. Por eso es una oportunidad que tiene Pablo ante Agripa. Entonces le dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, como yo también le digo a usted, óigame con paciencia. ¿De qué cosa era acusado entonces? De entre todas las cosas, la principal era que él, con su predicación, estaba traicionando al imperio. Vamos a ver entonces lo que cuenta Pablo, porque él va a explicar ahora qué es lo que él cree y por qué lo cree. Eso es lo que va a presentar Pablo. Entonces vamos a ver Pablo antes de Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada? AC. Pablo AC. Antes de Cristo. Vamos a ver qué va a explicar Pablo. Va a presentar su currículum. Su currículum ante esta gente y ante Agripa principalmente. Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. O sea, está diciendo, yo soy aquí, soy de aquí, el corazón de Israel. Pero ¿qué dice? La conocen todos los judíos. Conocido. No es que sea alguien desconocido y se levantó de repente. Nacido y criado y educado en el corazón de Israel. ¿Y con quién se instruyó? Con Gamaliel, el Harvard de aquella época. Dicen algunos comentaristas que Pablo probablemente iba a ser el sucesor de Gamaliel en la enseñanza. Eso dicen algunos, yo no sé.
pero puede haber sido. O sea, era reconocido el que estudió con Gamaliel. Y en el detalle que dice en el versículo siguiente, los cuales también saben que saben, desde el principio, si quieren testificarlo, o sea, pueden decirlo, llámate a cualquiera, ahí está Pedrito que yo estudié con él, estábamos con él allá en el templo. Si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En otra parte dice, cuando mandan las cartas, en cuanto a la ley, fariseo. Con eso ya dejaba listo qué nivel tenía de rigurosidad en cuanto a seguir la ley y cómo él, un nivel estricto, seguía este camino. Y tomando ese mismo ejemplo y entendiendo que ellos tenían su doctrina, en ningún momento cuando manejaba esta doctrina, nadie sugirió que, oye, esto es como traición al César, porque estamos hablando de que él, su mensaje es traición al César. Y aquí comienza a decir, y ahora, versículo 6, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. La esperanza. ¿Cuál es esta esperanza que habla Pablo aquí? Obviamente se está refiriendo a la venida del Mesías, porque los fariseos estaban sabidos que iba a venir el Mesías y lo estaban esperando. Pero, ¿cuál era su esperanza? ¿Cómo era el Mesías que ellos esperaban? Con poder para derrotar al imperio romano. Pero tenían conocimiento por las profecías y todo de que venía este Mesías. Dice el siguiente versículo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Las 12 tribus se refiere a todo Israel. Todos los descendientes de esas 12 tribus, todos han mantenido esta esperanza de la llegada del Mesías. Y ahora está diciendo Pablo, ahora por esa misma esperanza yo estoy siendo juzgado aquí. ¿Se va dando cuenta cómo va Pablo enfocando el tema ahora hacia Jesús? De a poquito, de a poquito. Esta esperanza también implicaba la resurrección. Recuerda cuando en otro juicio estaban los saduceos, los fariseos, y Pablo habla de la resurrección, y ellos se dividieron porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces los fariseos sí creían en la resurrección. Y esta esperanza que habla Pablo acerca del Mesías también implicaba las profecías que hablaban acerca de que Jesús o el Mesías iba a resucitar. O sea, no era un tema nuevo para los fariseos y para Agripa tampoco, porque él también conocía estas cosas. Entonces, versículo 8 dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces va de a poquito, como les decía, tirando el tema sobre Jesús. Porque aquí no se está refiriendo solamente a un muerto, dice a los muertos en general. Para que se supiera de que no es un tema nuevo, no es algo novedoso. Y ya en toda Palestina ya se había pasado el tema de que Jesús había resucitado. ¿Y recordamos lo que pasó? ¿Qué hicieron ellos para tapar esto? Ah, no, los discípulos se robaron el cuerpo. Y seguramente muchos creyeron eso. Y Agripa, lo más probable que también. Pero aquí está dejando claro Pablo que los fariseos creían en la resurrección
habían profecías acerca de la resurrección y que no era algo imposible que Dios hiciera. No era algo imposible. Eso fue como el currículum que está presentando Pablo aquí. Dice en el versículo 9 que él creía que tenía que hacer todo lo que pudiera contra, y aquí dice el nombre, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí pone en tema de quién estamos hablando. ¿Quién estamos hablando? Porque Agripa ya, como rey, sabía toda esta información. Sabía la revolución que formó, revolución entre comillas, de movimiento social acerca de Jesús, los rumores de resurrección, etcétera. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Yo estaba en contra de Jesús. Eso está diciendo. Y él creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra de este Jesús. Eso dice el versículo 9. Lo cual también hice en Jerusalén. O sea, él no se quedó solamente con ese deseo contra Jesús, sino que él hizo algo contra eso. Y empieza a describir lo que él hizo. Quizás con su conciencia. O sea, en este relato se ve que hay conciencia de lo que él hacía. De hecho, cuando él habla, dice, cuando él se describe el peor pecador, porque yo perseguía a la iglesia. Como que era un peso que él llevaba. ¿Qué pasó? Entonces dice, lo cual también hice en Jerusalén, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Ahora los llama santos, ¿ves? Habiendo recibido poderes, ¿de quiénes? De los principales sacerdotes. O sea, yo estaba del mismo bando que ahora me están acusando acá. Recuerda que en un juicio también él dice, oye, si yo pensaba igual que ustedes. Él lo decía. Pero ahora está describiendo para que quede todo este informe que recordemos va al César. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Dice aquí, y cuando los mataron, porque mataron, yo di mi voto. Y a la mente se nos viene al tiro Esteban. Esteban. Algunos comentaristas dicen que probablemente Pablo también era del concilio por la mención que dice que él daba el voto. Puede haber sido. Principales sacerdotes. Entonces, cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas veces castigándolos. Y estos no eran castigos suaves. Castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Ese forcé a blasfemar implica también que hubo a lo mejor mucha resistencia de parte de los cristianos de negar, o sea, de no negar el nombre de Cristo. En otra parte dice que los azotaba. Y dice, enfurecido sobremanera. O sea, no era un simple enojo, sino que él los odiaba al máximo. Enfurecido sobremanera. Y esto enojo era aprobado por los principales sacerdotes. Porque ellos dijeron, no, esto socialmente no sirve, eliminemos. Tenemos que terminar este cristianismo. Y eso es lo que hacía Pablo, persiguiendo a la iglesia. Persiguiendo a la iglesia. Él
podríamos pensar, moralmente Pablo, él actuaba bien. O sea, en cuanto a comportamiento, él actuaba bien porque él seguía la ley decía no haga esto, no haga esto otro, él se comportaba bien. Pero hay una parte de su vida que él no la entendía o él estaba cegado, como vamos a ver en el siguiente párrafo, él estaba cegado, no veía su falta, no veía su error. Pero en cuanto a moral, él podía decir, no, pero yo estoy bien, ayudo a gente, doy diezmo, participo, etcétera. Y muchas veces también podemos pensar eso nosotros, cerca de nosotros, ¿no? Estoy bien. Pero vamos a ver qué pasó en la vida de este hombre. Ya vemos entonces que está presentando esta esperanza acerca del Mesías, de esta resurrección. Estamos viendo cómo él perseguía a la iglesia, cegado por estas doctrinas fariseas o este celo erróneo por Dios, persiguiendo a la iglesia. Pero tiene que ocurrir algo. Y aquí va a ocurrir algo, porque Pablo sabía que estaba frente a un personaje que lo más probable es que nunca iba a creer acerca de esta resurrección, por mucho que le dijera tengo datos técnicos o aquí tengo una foto de... No, Agripa no iba a creer esa parte. Entonces, ¿qué va a mostrar Pablo? Su conversión. Cómo esta esperanza, este Mesías, este Jesús de Nazaret, a quien él perseguía, cambió su vida. Dice el versículo 12, porque ahora vamos a ver a Pablo frente a Cristo. Ocupado en esto, ¿en qué cosa? En perseguir a la iglesia. Era se levantaba, pensaba en la noche, a ver, mañana tengo que ir allá. ¿Para qué? A perseguir cristianos. Ocupado en esto iba yo a Damasco, y aquí de nuevo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. De nuevo lo remarca, porque recordemos, todo esto es un informe al César. Con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y eso ya lo vimos porque este es el tercer relato de conversión. Uno en el capítulo 9 y el siguiente en el capítulo 22, creo. Sí, 22. El tercer relato de su conversión. Y ya habíamos visto esta parte de que la luz que resplandeció fue superior a la luz del mediodía, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. También es un detalle nuevo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, no solo Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese es el momento donde a Pablo le cae la teja. Porque él estaba metido en el tema de perseguir a la iglesia. Pero ahora se ha enfrentado o está frente al mismo Jesús y él dice, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? No le dijo eso. Le dijo, ¿por qué me persigues? Para que veamos cómo es estimada la iglesia para Jesús. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y aquí vamos a ver lo que el Señor le dice y vamos a ver un relato un poquito más largo de lo que los otros relatos comentan acerca de lo que Jesús le dijo.
Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De nuevo, no es la iglesia, soy yo, Jesús. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahora tiene una nueva misión. Había sido comisionado por parte de los principales sacerdotes para que siguiera haciendo su trabajo de perseguir a la iglesia, pero Jesús cambia todos esos planes y le dice, para eso aparecí a ti. Ponte en pie. Ponte en pie. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Y ya hemos visto que Jesús se le ha aparecido a Pablo. La última vez que se le apareció fue cuando le dijo que iba a ir ¿dónde? A Roma. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Y hemos visto también cómo Dios ha librado a Pablo del mismo pueblo. Cuando llegó a Jerusalén, lo querían matar y fue auxiliado por el Señor. Pero dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Con esto que está diciendo Pablo, que ya este evangelio o esta esperanza que él dijo, ya no solo es para los judíos. Jesús mismo le dice ahora, te voy a librar de tu propio pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, va a predicarle a judíos, pero también mayormente a los gentiles, o sea, personas que no son israelitas. Y ahí caemos todos. Ahí caemos todos, todo el mundo. ¿Cuáles son los objetivos que ahora tiene Pablo? Vamos a verlo. Para que abras tus ojos, para que abran los ojos del pueblo. ¿Para qué más? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y es algo que a él también le pareció así, una luz. Pero cuando habla en este sentido, está hablando de las tinieblas del pecado, que nublan nuestra mirada, nos ciegan. Y se conviertan también de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué más? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Qué más? Y herencia entre los santificados, entre los apartados, entre los que Dios elige. Esa era la misión que ahora tenía Pablo, ya no perseguir a la iglesia, sino que ahora, como él tenía todo este conocimiento, que él habla al principio, de fariseo, estricto, todo ese conocimiento de las profecías, y vamos a ver en la próxima clase porque ya no alcanzamos, o si quieren seguimos. No alcanzan 5 minutos. Pero vamos a ver cómo Pablo está presentando este evangelio principalmente a este rey Agripa. ¿Qué irá a hacer Agripa? Lo veremos en la próxima clase. Bueno, ¿qué está presentando entonces Pablo aquí? A este Cristo que produce cambios. Él dice, para abrir los ojos. Para abrir los ojos. Porque la gente estaba cegada. La gente no veía. ¿Recuerda cuando Jesús les decía a los fariseos
que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Necesitaban la luz de Cristo, necesitaban que esta esperanza de Cristo, que ellos ya la estaban viviendo, se presentara en su vida y cambiara su vida. ¿Qué está haciendo entonces Pablo? Mostrando el poder que tiene este evangelio en las personas. Él está diciendo, Agripa, yo era igual que los que me están acusando, igual y peor, porque yo perseguía a la iglesia. Pero aquí hubo un cambio de 360 grados, o como quiera llamarle los grados, pero hubo un cambio, hubo arrepentimiento. No dice Pablo se arrepintió, pero hubo arrepentimiento, porque él fue todo lo contrario a lo que hizo. Ahora era un perseguido. Por eso él entendía muy bien cuando llegaban los judíos y lo acusaban falsamente, porque él hacía lo mismo. Él hacía lo mismo. Y para nosotros, Cristo también nos cambia. Y a veces hay cambios que son muy notorios, que nosotros podemos decir, hay personas que no, esta persona era así, así, pero ahora con Cristo ha cambiado totalmente. Y a lo mejor podríamos decir, pero yo no he cambiado tanto. Pero pensemos en algo. Pablo también, como les dije delante, moralmente él podría decir, está bien, yo me porto bien, cumplo las leyes, eh, etcétera, todo lo que hago, lo hago bien. Pero había algo que faltaba. Entonces hay cosas o áreas de nuestra vida que Cristo quiere cambiar y puede cambiar. Por eso está su palabra, porque su palabra es luz para nuestra vida, luz que nos muestra nuestro error. Y Cristo, ya siendo nuestro Señor, Él nos ha cambiado y podríamos pensar, eh, no sé si me ha cambiado porque yo aún tengo pensamientos, qué sé yo, tengo tendencia a esto, no puedo dejar esto, pero ya es de una forma diferente. Ya estás en un proceso de santificación, porque ya no hay el disfrute del pecado. Puedes caer, pero el Espíritu te está diciendo, eso está mal. Y nosotros pedimos perdón. Y es la forma en que está haciendo el cambio Cristo en nuestra vida. Vemos entonces cómo ya está siendo trazado este informe para el emperador. Y vamos a ver qué va a decir el emperador, o bueno, la opinión. ¿Cuál es lo principal de lo que está ocurriendo aquí, de que Pablo se alegraba tanto? Esta situación o este mensaje va a llegar a las autoridades máximas, bueno, de todo el imperio y de el mundo en ese momento, lo que significaba de que lo que iba a prevalecer iba a ser el evangelio, iba a ser Cristo. ¿Y qué va a pasar con los judíos, con los fariseos, con los saduceos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya lo vimos en algunas clases pasadas, ya le está quedando poquito. Le está quedando poquito a todo esto que tenían ellos. Preguntas, comentarios, dudas. Nada, nada de nada. Bien, ¿cómo le fue a los pequeños? A los niños, a los jóvenes.
Qué bueno. Ya, no hay pregunta, no hay duda, no hay nada. Ya no se pierda la próxima clase, que está muy buena lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con Agripa? ¿Qué va a pasar con Pablo? Y ya quedan poquitos capítulos de Hechos. ¿Cómo va a terminar Hechos? Etcétera. Bien, oramos entonces al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por estos ejemplos que vemos en la vida de Pablo y de tantos otros personajes que nos pueden enseñar, pueden mostrar y queremos aprender de ellos. Y estamos aquí para eso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres quien nos guía a diario, cambiando nuestra vida para transformarla conforme a tu imagen, conforme a lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos para que siempre estemos dispuestos a estar eh, cambiando, limpiando nuestra vida con tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Te pedimos ahora por todo lo que se va a realizar de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.